Muy bien, pues buenos días tengan cada uno de ustedes, es un gusto el verles a todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión con una oración. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos buscar de ti en estos momentos. Señor, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, Señor. Dios, hemos estructurado una enseñanza, pero si hay algo, Señor amado, que tú quieras añadir más, Señor, a esto que hemos escrito, Señor, aquí ponemos todo en tus manos, Señor. Aquí está, Señor amado, la voz, el corazón, el entendimiento, la mente. Señor, aquí estamos, Señor, para que nos utilices y des, Señor, lo que tú tengas que hablar a cada uno. Yo te pido que bendigas sus vidas de cada uno, Señor, de cada congregación, de cada uno de los que están aquí presentes, de los que han de escuchar esta palabra, Señor, a través, Señor, de las redes sociales. Bendice sus vidas, Señor. Padre, bendícenos a todos en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo, háblanos. Amén, Jesús. Amén. Estamos teniendo un ciclo que hemos titulado Las afectaciones del pecado. Yo la semana pasada les había externado que ya íbamos a pasar a algún otro punto, ¿verdad?, de este tema que estamos teniendo, o sobre todo de este subtítulo, los engaños de la serpiente para que las personas pequen. Pero creo que es importante tocar este punto. Creo que es importante tocar un engaño más de la serpiente antigua que está utilizando para que las personas se confundan, se engañen y sigan en su mala manera de vivir. Entonces, ¿a qué me refiero? Antes de pasar a este tema, vamos a tener una introducción. Va a ser sencilla, un pequeño recordatorio de lo que compartíamos la semana pasada. La salvación no se pierde. Es un engaño que nosotros estuvimos compartiendo, que la serpiente está utilizando para que las personas se confundan y sigan en su mala manera de vivir. Explicamos ese punto, no me voy a adentrar. Si tú no lo escuchaste, yo te invito a que lo escuches. El día de mañana liberaremos este tema, esta enseñanza, ahí en el canal que tenemos en el YouTube. Y puedes tú estudiarla, ¿verdad? Pero creo que es bueno resaltar qué significa o qué dan a entender ellos con esta enseñanza de la salvación no se pierde. ¿Qué enseña esta falsa doctrina? Que una persona que ha sido salva, justificada por Cristo, aunque él o ella pequen y sigan en una práctica, o sea, estén constantemente cayendo en pecado, esta doctrina enseña que jamás de los jamases se perderán y seguirán siendo salvas, ya que cuando pecan, el Padre ya no los ve a ellos, sino que ve a Jesús crucificado y por ende los perdonará y estarán en un estado de salvación eterna. Hay que tener cuidado. Eso no es correcto, ese es un permiso, es como una licencia para que las personas sigan en su mala manera de vivir, se engañen y sigan ofendiendo al Dios de los cielos. Por eso escogimos estos cantos, para alabar a Dios, para exaltar, pero también para transmitirles ciertos pasajes, ciertas verdades que de alguna manera van a acontecer y poder en un momento dado preparar nuestro corazón a lo que hoy Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces cerramos este pequeño recordatorio de lo que compartimos la semana pasada y hoy hablaremos del siguiente engaño de la serpiente antigua para que las personas se confundan y sigan en su pecado. ¿Qué tema vamos a tocar? ¿La predestinación o elección? ¿Ha escuchado usted de la predestinación? ¿La doctrina de la predestinación? ¿Ha escuchado usted el tema de la elección? ¿La enseñanza o la doctrina de la elección? De eso se trata esta enseñanza. Vamos a explicar con la ayuda de Dios. Dios de veras nos dé la sabiduría, nos dé la gracia, porque es un tema sumamente intenso. No se puede tocar esta enseñanza en una sola, ¿verdad? Y no vamos a tocar la próxima semana un tema al igual del que vamos a compartir. Créame que es muy profundo, pero vamos a tratar de explicar lo mejor que podamos y vamos a ver la definición y yo creo que con la ayuda de Dios nos va a quedar claro qué es la predestinación, qué dice la Biblia acerca de la predestinación. Entonces,
esta doctrina es la médula o la profesión de fe para muchas religiones o iglesias. Es un tema que ha causado muchas controversias, divisiones a través de la historia, que puede ser muy confuso para muchos hasta en la actualidad, ¿no? Hasta en la actualidad puede ser un tema muy confuso para muchas personas, muchas agrupaciones o hasta inclusive líderes o pastores. Entonces es un tema aborrecido por muchos, pero también amados por otros tantos más, ¿sí? Es un tema polémico, pero repito, la Biblia, gracias a Dios, nos habla al respecto. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, estudiar la palabra de Dios con respecto a este tema. Entonces, hoy responderemos las siguientes preguntas, solamente 3. Tenía yo como 5 o 6, dije no, va a ser muy largo el estudio. Mejor vamos a resumirlo y solamente vamos a escoger 3 preguntas, las cuales vamos a responder en el trayecto de esta enseñanza. ¿Cuál es la primera? ¿Habla la Biblia de la predestinación? ¿Sí o no? ¿Qué respondería usted? ¿Habla la Biblia de la predestinación? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cómo la habla? ¿Correcto? Bueno, 2. ¿Qué es la predestinación? Si la Biblia habla de la predestinación, entonces, ¿qué es la predestinación? Es interesante saber qué es la predestinación. 3, y lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a explicar. 3, ¿quién es un predestinado? Pregunto yo, ¿usted es un predestinado? ¿Alguien de aquí será un predestinado? ¿O de alguna otra iglesia? ¿O de alguna otra ciudad? ¿Alguien será predestinado? ¿Habrá algún predestinado? Bueno, vamos a ver quién es un predestinado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a responder estas preguntas. Antes de responder entonces estas preguntas, quiero exponerle cómo enseñan muchas religiones o sus líderes la predestinación. Porque, pues sí es cierto, ustedes respondieron que sí, la Biblia habla de la predestinación, y en efecto, como vamos a ver más adelante, la Biblia habla de la predestinación. Pero ¿de qué manera? Y ahora, antes de hablar de qué manera habla la Biblia de la predestinación, vamos a hablar cómo la hablan algunas denominaciones, algunas religiones, cómo la predican, cómo la enseñan. Vamos a adentrarnos a este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñan muchas religiones o muchos líderes la predestinación? Primer punto. La predestinación, como lo enseñó Juan Calvino o los calvinistas. ¿Y por qué mencionamos Juan Calvino? Porque fue el que hizo mucho énfasis en este punto doctrinal. Pero no la enseñó de la mejor manera. No la enseñó de la mejor manera. No respetó ciertos principios. Y bueno, ¿cómo enseñan los calvinistas o algunos líderes o algunas denominaciones la predestinación? ¿Cómo lo enseñan ellos? Bueno, para ellos, ¿qué es la predestinación? Es lo siguiente, que Dios creó seres humanos para salvación y a otros los creó para condenación. Eso es como ellos lo enseñan, que Dios creó a hombres y a mujeres para que fueran a la gloria eterna. O sea, porque a lo mejor Dios le cayó bien a estas personas, ustedes se van a la gloria eterna. Pero que Dios creó también a personas para que se fueran al infierno, para que se fueran al castigo eterno. ¿Será porque les cayó mal a Dios a estas personas? ¿Será que así será el carácter de Dios? Entonces, así lo enseñan ellos, que Dios creó seres humanos para salvación y a otros los creó para condenación. Ejemplo, yo Dios te voy a crear para que te vayas a la gloria eterna, para que seas salvo. A ti, a ti, a ti y a ti. Pero a ti, yo Dios te voy a crear para que te condenes para toda tu eternidad en el mismo infierno. ¿Será así el carácter de Dios? Si Dios fuera así, ¿estamos hablando de un Dios justo? ¿Por qué Dios crea a una persona para condenación? La Biblia dice que Dios no es injusto. Dios es un Dios justo. Dios va a hacer justicia. Él va a pedir cuentas según las obras de cada persona. Entonces es muy importante que nosotros, o que tú entiendas cómo lo enseñan y qué es lo que creen
en muchos lugares con respecto a la predestinación. ¿Será esa la predestinación que nos habla la Biblia? Entonces, así muchos líderes o iglesias enseñan la predestinación de la manera que yo le acabo de mencionar. Ahora, viene una pregunta para todos los calvinistas o los que enseñan de esta manera la predestinación. Ahora, a tocar nosotros este punto, no es para tirar, no es con el plan de humillar, no, es para aprender la palabra de Dios. Todas las personas merecen un respeto, aunque crean de una manera diferente. Pero es importante que todos nosotros nos sometamos a la palabra de Dios, estudiemos lo que dice la palabra de Dios y todos nos sometamos al Dios de los cielos, a lo que dice las Sagradas Escrituras. Pregunta para todos los que enseñan de esta manera la predestinación. Y antes de ir a esta pregunta, quiero decirles lo siguiente. La Biblia dice que serán pocos los que se salvarán, ¿cierto o no? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Que son pocos los que se salvarán. Ahora, vamos a ver en Lucas 13, 22 al 24. Vamos a razonar, ¿no? Algunos puntos y algunos pasajes. ¿Qué dice Lucas 13, 22 al 24? Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Por dónde pasaba Jesús? Por aldeas. ¿Enseñaba a unos pocos o a todos? ¿En qué estaba en el corazón de Jesús? ¿Solamente unos cuantos, los de la calle número 1 y los de la calle número 2? No, Jesús les predicaba a todos. Él pasaba por todas las aldeas, ¿no? Enseñaba en todas las aldeas. Y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que van a ir a la gloria eterna? ¿Son pocos los que van a ir al cielo? ¿Son pocos los que van a recibir perdón de pecados? ¿Son pocos los que se salvan, Señor? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Para que una persona quiera ser salvo o se pueda salvar, tiene que seguir a Cristo, tiene que ir al Señor, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que esforzarse, tiene que poner de su parte, tiene que confiar en Jesús, someterse a Él, entregarse a Él, etcétera. Entonces dice aquí Jesús: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es una puerta angosta, no es una puerta ancha, no cabe ningún pecado. Porque os digo, dice Cristo, que muchos procurarán entrar. ¿Cuántos van a querer ir a la gloria eterna? ¿Pocos o muchos? Muchos van a querer ir a la gloria eterna. ¿Ustedes quieren ir a la gloria eterna? ¿Sí o no? Queremos ir a la gloria eterna. Somos de esos muchos. Y también pudiéramos hacer la misma pregunta a cada congregación, a cada iglesia, de cada nacionalidad, de cada estado de esta república. Y todos nos van a decir que quieren ir a la gloria eterna. Por eso están en la iglesia. Bueno, de todos esos muchos, dice Jesús, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Por qué esos muchos no van a poder entrar? ¿Y por qué esos pocos sí? ¿Porque fueron elegidos? No, amados, pues la Biblia dice que muchos son ¿qué? Llamados. En el corazón de Dios es salvar a muchos, salvar a toda la humanidad, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué pocos van a ser salvos? La respuesta es muy sencilla. Porque pocos se esforzarán. Porque pocos no querrán dejar su mala manera de vivir. O sea, muchos, no querrán dejar su mala manera de vivir. Y solamente pocos son los que van a dejar su mala manera de vivir. Van a dejar de ofender a Dios. Pocos son los que realmente se van a entregar a Jesús con todo su corazón. Y van a abandonar su pecado. Se van a arrepentir de sus maldades. Solamente pocos. Por eso es que son pocos los que se van a salvar. Pero no es porque Dios quiera salvar a pocos. Pues dice la Biblia que muchos ¿qué? Muchos son llamados. Dios quiere salvar a los muchos, a todos. Pero no todos atienden a la voz de Dios, al llamado de Dios. Eso es muy importante. Por eso es que no van a poder entrar. ¿Por qué no van a poder entrar? Porque solamente dice aquí la Biblia, porque procurarán. Y no tenemos que procurar, tenemos que entrar. ¿Quiénes son los que procuran? Pues los que estamos aquí. ¿Qué paso nos hace falta? Someternos a Dios.
entregarnos a Cristo, rendir nuestra voluntad a Cristo, creer en su amor, en su sacrificio, ya no vivir para los deleites temporales que nos da el pecado, sino vivir para Cristo, amándolo con todo nuestro corazón. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, de todo ser humano. Pero si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos aquí, y de las iglesias que me escuchen, o en el lugar que me escuchen, cuántos de ustedes estarán dispuestas a entregar su vida a Cristo a un 100%? Entonces, si somos como 300 o 200 o 100 las personas que estén escuchando esta palabra, de esos 100, ¿cuántos crees que responderán a un 100%? Entonces es donde Jesús dice, pocos son los que se salvan. Ojalá todos tomaran una decisión a un 100%. Eso es lo que Dios espera de cada uno, que tomemos una decisión a un 100%. ¿O ustedes creen que Dios quiere que le amemos a medias? ¿Sí me entienden a qué me refiero que le amemos a medias? Que 5 mandamientos guardes y 5 no. Ese es un amor a medias. O que 7 mandamientos guardes y 3 no. Ese es un mandamiento a medias. O sea, es una obediencia a medias. Un servicio a medias. ¿Será que Dios quiere que así le sirvamos? ¿O quiere que le sirvamos a un 100%? ¿Quiere que le amemos a un 100%, sí o no? A un 100%. ¿Por qué no lo amamos? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, qué importante es entender este pasaje. Vamos a ver Mateo 20:16. Mateo 20:16 dice, así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Cuántos son llamados? ¿Pocos o muchos? Porque muchos son llamados, ¿más qué? Más pocos los escogidos. ¿Por qué muchos son llamados? Porque Dios quiere escoger a todos. ¿Por qué son pocos los escogidos? A ti sí te escojo y a ti no. No, es que todos fueron llamados, muchos fueron llamados. Pero pocos fueron los escogidos porque pocos fueron los que atendieron, repito, al llamado de Dios. ¿O no fueron llamados? ¿Llamados a qué? ¿A seguir en su mala manera de vivir? ¿A que siga uno en pecado? ¿A qué vino Cristo a este mundo? ¿Cuál fue su primera predicación que dio Jesús? ¿Alguien sabe cuál fue la primera predicación que dio Jesús? El mensaje de arrepentimiento. Esa fue su primera predicación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significa arrepentimiento? ¿Que sigamos en nuestra mala manera de vivir? ¿Que sigamos en nuestros pecados? ¿Eso es arrepentimiento? No, el arrepentimiento tiene que ver con sentir tristeza por haber ofendido a Dios y humillarnos con Él, con todo nuestro corazón y decirle, Dios, perdóname, ten misericordia de mí, como estudiamos el Salmo 51. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia es luz? Esa es la manera correcta de pedirle perdón a Dios, con un corazón realmente arrepentido. Y entonces viene la pregunta que le hacemos, en este caso, a todos los que creen de la manera como lo enseñan algunas denominaciones, algunas religiones o los calvinistas, los seguidores de Calvino. Viene la pregunta para ellos. Entonces, la mayoría de la humanidad, ¿Dios la predestinó para condenarlos al fuego eterno? ¿Será que así será Dios? ¿Será que así es Dios que hizo eso? Pues muchos son llamados y pocos los escogidos, y muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, ¿pocos serán salvos? La respuesta es que pocos serán salvos. Entonces quiere decir que si somos 7,000 millones de seres humanos, ¿qué porcentaje pudiéramos ponerle? Vamos a ponerle la tercera, unas 3/4 partes. O sea, en pocas palabras, de 7,000, hagamos la lista. O sea, ¿será que 5,000 millones de seres humanos Dios los destinó o los predestinó para la condenación eterna? ¿Y los otros 2,000 millones de seres humanos van a ir a la gloria eterna? Qué importante es reflexionar en ello. Primer punto entonces, vamos a explicar la primera pregunta. ¿Habla la Biblia
de la predestinación? Ya dijimos que sí. ¿O respondieron que sí? Sí, en efecto, la Biblia habla de la predestinación. Y vamos a ver varios pasajes. Romanos 8:29. Dice la Biblia: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No lo vamos a explicar ahorita estos pasajes, pero aquí vemos la primera mención. Segunda mención, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. 1 Corintios 2, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ojo, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces este pasaje nos habla de otro tipo de predestinación, pero sí nos habla de la predestinación, ¿de acuerdo? En el pasaje anterior vimos que tiene que ver la predestinación con personas, y aquí una predestinación con una enseñanza, ¿verdad? La sabiduría de Dios, el misterio de Dios, etcétera, etcétera. Pero ahí se menciona la palabra predestinó o predestinación. Efesios capítulo 1, versículo 5, que dice la Biblia: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí vemos una tercera cita donde nos habla acerca de la predestinación, o aquí en efecto tiene que ver con una persona que Dios predestinó o predestinado. Vamos a ver un último pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 11. Probablemente a lo mejor haya una o dos ocasiones más donde se ha mencionado, o también cuando habla de elección tiene que ver con predestinación, ¿sale? No vamos a tocar todos los pasajes porque sí hay varios. O sea, cuando habla la Biblia de elección, escogió, llamó, etcétera, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que Dios escoge, que Dios predestina, etcétera. En fin, entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 1, versículo 11? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ¿queda respondida a la primera pregunta? ¿Habla la Biblia de la predestinación? ¿Sí o no? Sí. ¿Es bíblica la doctrina de la predestinación? Sí, la Biblia nos habla de que Dios predestinó, etcétera, etcétera. Segunda, vamos a responder la segunda pregunta. Si ya vimos que es bíblica la palabra predestinación, que la Biblia sí la menciona, ¿qué es la predestinación? ¿Qué es la predestinación? Ahorita vamos a definir qué es la predestinación, y aquí yo pido que sean pacientes y que pongan toda su atención, porque es muy interesante que nosotros y que tú entiendas en este día qué significa esta palabra tan polémica, que ha causado a través de los tiempos, a través de la historia, divisiones, y que ha ido más allá. Ha habido enfrentamientos y ha habido hasta personas martirizadas, encarceladas, porque creían en la predestinación de esta manera que vamos a estudiar, y no como lo creían los calvinistas y los que persiguieron a los que no creían a la predestinación como lo enseñaban en aquella época los calvinistas. Pues los metían en la cárcel, a otros los mataron, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, para que no pase eso a ninguno de nosotros, vamos a definir qué significa predestinación. Predestinar o predestinación, en el diccionario Vine, un diccionario bíblico, que yo le recomiendo que lo tenga ahí en su casa, ¿qué significa la palabra predestinar? En el griego es prorizo. ¿Qué significa prorizo? Y entre paréntesis está lo siguiente, pro. ¿Qué significa pro? Por
anticipado. ¿Y qué significa orizo? Determinar. Determinar. Eso es lo que significa prorizo. Por anticipado. Pro significa por anticipado. Orizo significa determinar. Entonces, ¿qué significa predestinar? Determinar por anticipado. Determinar por anticipado. ¿Qué más? Ordenar por adelantado. Si usted no entendía qué significa determinar por anticipado, aquí da la definición, aquí da la respuesta. ¿Qué significa determinar por anticipado? Ordenar por adelantado. Que Dios ordenó por adelantado ciertos sucesos a ciertas personas para ciertas actividades. Eso es prácticamente lo que nos está dando a entender esta definición del diccionario Vine. Entonces, ordenar por adelantado. Y también refiere aquí, habían antes determinado, y da una cita, Hechos capítulo 4, versículo 28, que tiene que ver con predestinó. Y vamos a ver Hechos 4, 28. Vamos a ver qué nos dice este teólogo, este Vine o este diccionario, qué nos dice Hechos 4, 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces va hilándose la definición. Entonces tiene que ver con un conocimiento de Dios, como dice aquí Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, cientos de años antes o miles de años antes, según el contexto y según la voluntad de Dios, de a quién se refiera, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, predestinado, elegido, etcétera, que sucediera. Que sucediera. Es interesante. Entonces ya estamos, dígame usted, hasta ahorita, ¿tiene que ver con que Dios escogió a este para salvación y a otros para condenación? No, honestamente no. Pero vamos a ver Efesios 1:5. Vamos a ver Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora vamos a ver Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? De cómo es que Dios predestina, cómo es que Él por anticipado ya había predispuesto, el Dios de los cielos, ciertos acontecimientos o a ciertas personas para diferentes actividades, etcétera, etcétera. Pero sigamos con el Vine, porque todo esto tiene que ver con lo que arroja el diccionario Vine. ¿Qué dice? Entonces, con estos dos pasajes de Efesios 1:5 y Efesios 1:11, dice, habiéndonos predestinado, como lo dice el versículo 11, y dice, habiendo predestinado, se está utilizando también lo que dice el versículo 5, habiendo sido predestinados y habiéndonos predestinados. Y aquí dice él, véase determinar. Repito, este verbo debe de ser distinguido de esta palabra griega, proginosko. ¿Qué significa proginosko? Conocer con antelación. Este último se refiere específicamente a las personas conocidas por Dios con antelación. O sea, que Dios de alguna manera sabía que iban a existir, que iban a hacer ciertas actividades, que Él los iba a escoger, etcétera. Con antelación, con anticipación. ¿Y qué dice? Prorizo
se refiere específicamente a aquello a lo que son predestinados, a la labor que van a hacer, los objetos de su conocimiento anticipado. 2, predestinado, y nos dice, y nos da una cita, Hechos 22:14. Vamos a ver Hechos 22:14. Bueno, le digo que pongamos atención porque hay varios contextos, varias definiciones, varios puntos que menciona el diccionario Vine que son muy interesantes y nos ayudarán a entender lo que es la definición, ¿no? Hechos 22:14 dice, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, te ha predestinado, te ha seleccionado para que conozcas, ahí está el propósito, prorisos, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces, amados, la predestinación, vamos a concluirlo, la predestinación es un llamado divino que Dios hace o hizo a los que Él quiso llamar, para hacer alguna encomienda especial. Eso es lo que es la predestinación en la Biblia. ¿De acuerdo? Nada tiene que ver con que Dios creó a estos para que se fueran al infierno y Dios creó a estos otros para que fueran a la gloria eterna. La predestinación tiene que ver con que Dios con anticipación entonces escogió, eligió, seleccionó o predestinó a personas para que hicieran ciertas encomiendas. Y vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia de Juan el Bautista? ¿Desde dónde Dios lo escogió y desde dónde Dios lo llamó y desde dónde Dios lo llenó del Espíritu Santo? Desde el vientre de su madre. Lo escogió a él específicamente para una labor. ¿Para cuál? Preparar el camino del Señor. No que lo haya formado Dios para que fuera salvo por toda la eternidad. Le dio una encomienda. Si Juan el Bautista se descuidaba, pues entonces Juan el Bautista iba a perder ese propósito por la cual Dios lo había encomendado o lo había escogido. Pero eso no ocurrió. Juan el Bautista fue fiel hasta la muerte y fue decapitado. Estuvo dispuesto a dar su cabeza por Cristo Jesús, por la verdad. Entonces Juan el Bautista, desde cientos años atrás, 700, 800 años, desde el libro de Isaías, nos habla que él era el que iba a preparar el camino del Señor. No nos dice que se iba a llamar Juan el Bautista, el libro de Isaías, pero sí nos da antecedentes de que iba a haber una persona que iba a preparar el camino del Señor. ¿Con quién se cumplió? Con Juan el Bautista. Con anticipación, Dios ya lo había mencionado que iba a acontecer así. Eso es predestinación. Eso es lo que significa predestinación en la Biblia. Nada tiene que ver con que Dios escoja a alguien y ya lo salva y él puede hacer tantas maldades, tantos pecados, porque Dios ya lo escogió para que él se salve. Y a final de cuentas, pues ya la persona pues va a ser salva, porque Dios lo escogió para ser salvo. Hay varios ejemplos, ¿no?, que pudiéramos nosotros tomar. Entonces, todo eso hasta ahorita, nada tiene que ver con lo que creen los calvinistas o denominaciones que dicen que Dios creó al ser humano a unos para salvar y a otros para castigar. ¿De acuerdo? Entonces, pequeño paréntesis. La predestinación es bíblica, pero es de esta manera, no como la enseñan algunas denominaciones y lo confunden a las personas y dicen, pues bueno, Dios me predestinó, porque esto te lleva al siguiente paso, ¿no?, que ellos creían también, que la salvación no se pierde, porque Dios te predestinó para que fueras salvo. Por eso es que ellos dicen que la salvación no se pierde. O sea, van tomadas de la mano. Y así lo creían. Entonces, qué importante es que atendamos. ¿Quién está atrás de todo ese tipo de confusiones y de engaños? Ese tipo de enseñanzas o aplicaciones tienen como un propósito, confundir a la gente y la gente siga ¿qué? En su pecado, en su mala manera de vivir.
O sea, peca y no te va a pasar nada. Eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Peca y no vas a morir. Desobedece a Dios y no vas a morir. Parezco risco rayado en estos temas, pero es lo que hemos estado ahondando en este punto. Porque el engaño está con todo lo que da y el diablo sigue engañando a muchas personas. Y yo espero que si hay alguien que piensa de esta manera, el día de hoy salgas de este lugar pensando en lo que dice la Escritura y teniendo cuidado de la mala aplicación que le están dando a la predestinación en diferentes lugares. ¿De acuerdo? Muy bien. Tercer y última pregunta. ¿Quién es un predestinado? Ya lo vimos, ¿no? Ya explicamos un par de ejemplos. Ya vimos que un predestinado fue Juan el Bautista. Dios lo escogió con un propósito, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo más. ¿Quién es un predestinado? Para responder a la pregunta, que creo que ya está la respuesta. Pero vamos a ver un ejemplo más. Hechos, capítulo 9, versículo 15 y versículo 16. Dice de la siguiente manera. El Señor le dijo, ve, porque instrumento, y ojo a esta palabra, ¿instrumento qué? Escogido me es este. Para llevar mi nombre. O sea, había un propósito de Jesús para haber escogido a este personaje, a este instrumento. ¿Qué dice Cristo? Instrumento escogido me es este. ¿Para qué Dios lo había escogido? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, predestinado, o sea, él ya sabía lo que iba a acontecer, Jesús, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, pues sí, aquí la Biblia nos enseña de un personaje más. ¿De quién se está refiriendo aquí la Biblia? Lo vamos a ver más adelante. Pero cabe señalar la palabra escogido, instrumento escogido. Y para escoger es que Dios decidió escogerlo a él, ¿no? Decidió escogerlo a él con un propósito, lo decidió llamar, lo decidió predestinar con un propósito. Ya vimos cuál fue el propósito. No es tanto para andar enseñando que el pecado, que aquí, que esto, que el otro, nada. Es para hablar de Jesucristo, etcétera, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ¿qué significa la palabra escogido? Aquí la palabra escogido significa selección. Escoger y también significa elección. Entiéndase que que es una selección divina, que Dios lo escogió divinamente y lo eligió divinamente. O sea que el Dios de los cielos decidió seleccionarlo, escogerlo, elegirlo. Y aquí la palabra predestinación es sustituida entonces por la palabra escogido. Y viene aquí. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Saulo de Tarso. Vamos a verlo. Está hablando de una persona. Hechos capítulo 9, versículo 11. Fíjate lo que dice. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces vemos aquí que está hablando de Saulo de Tarso, que él escogió y nos dice el motivo para que lo escogió. Entonces, la predestinación o elección existe, pero es importante entonces que sepas que no es como lo creen muchos en la actualidad. ¿De acuerdo? Ahora, espero, como es un poquito complicado, hasta aquí vamos bien, espero que me estén entendiendo, ¿no? Que me esté dando a entender. Pero si no, lo vuelven a escuchar. Esta enseñanza la liberamos en la próxima semana en el canal, ¿no? Y también, si hay alguna duda, alguna inquietud, con todo gusto yo estoy para servirles. Siguiente punto de esta enseñanza.
Bueno, estos pasajes que vamos a ver a continuación son los más fuertes que tienen para decir que Dios creó a una persona para ser condenada sin que tenga ninguna oportunidad de ser redimido. O sea, vamos a ver cuáles son los pasajes que sacan los calvinistas. Romanos capítulo 8, versículo 28, y vamos a explicarlos, ¿no? Esperemos Dios nos ayude para poderles clarificar, ¿no? O explicar los pasajes. Romanos 8, 28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Llamados. Son llamados. En pocas palabras, Dios los ha llamado, los ha escogido, son llamados para lo que ya vimos, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña este versículo? Primeramente dice, y sabemos que los que aman a Dios, y aquí hacemos una pausa, sí hay gente que ama a Dios. Sí hay gente que realmente ama a Dios con todo su corazón. Hombres y mujeres, sí lo hay. Sí lo hay. Y sabemos que aquellos que aman a Dios, y amar a Dios, ¿qué es amar a Dios? Que le digamos nada más, ay Dios, qué precioso, eres hermoso y todo, cuánto te amo, cuánto te quiero, y que derrames todavía algunas lágrimas, ay Señor, hermoso, precioso, hermoso. Y ya después sales de orar y te vas a hacer tus maldades, a mentir, a robar, a pelearte y a decir tantas cosas. ¿Eso es amor a Dios? ¿Será que la persona está amando a Dios? No. Pero si tú amas a Dios, oras, le alabas, le exaltas, le dices, eres todo para mí, y después de que sales de la iglesia o de tu lugar, de tu cámara secreta, sales a la calle y empiezas a hacer luz y a testificar de Cristo en hechos y en verdad, te empiezas a comportar cristianamente, entonces estamos hablando que esa persona ama a Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Esa es una persona que ama a Dios, está haciendo luz. Bueno, y sabemos que los que aman a Dios, a estas personas, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que le acontezca, sea bueno o sea malo, le ayuda bien. Una lección Dios le tendrá que enseñar. Es para su bien. Pero dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. ¿Llamados para qué y por quién? Ahora dice el versículo 29, Romanos 8, 29. Porque a los que antes escogió, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y volvemos aquí con la palabra clave. Llamó. La palabra clave es llamó, pero a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y bueno, como miramos el 28. Entonces, ¿a qué los llama Dios? ¿A qué llama Dios a las personas? ¿O cómo los llama Dios a las personas? ¿Cómo es que los llama? Pues es a través de la predicación, a través de la enseñanza, como Dios llama a las personas. Es particular las veces que viene la palabra llamó en estos dos pasajes. Vamos a ver los siguientes pasajes para entender cómo es que Dios llama a las personas. Un ejemplo, hay varios ejemplos, pero solamente vamos a leer esta porción de la Escritura. Mateo 22, 1 en adelante. Fíjate lo que dice la Biblia. Mateo 22, 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. O sea, hay una semejanza, hay una invitación, ¿no? Y dice el 3, y envió a sus siervos, y aquí viene la palabra llamar, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos que fueron llamados voluntariamente no quisieron venir. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice el versículo 4? Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid, o sea, en pocas palabras los vuelve a llamar, decid a los convidados, decid a los convidados, he aquí,
he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, vengan. Es una invitación, los está llamando, vengan. ¿Y cómo respondieron ellos? Dice el 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Estoy ocupado, no tengo tiempo. No le dieron importancia a la invitación. Lo mismo pasa. Muchos son llamados. ¿Por qué no son escogidos? ¿Por qué pocos son escogidos? Porque son pocos los que atienden al llamado de Dios. Son pocos los que realmente atienden a lo que Dios manda a cada uno a través de su palabra. No les gusta obedecer a Dios. Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Otros fueron más allá. ¿Tú quién eres para decirme las cosas? ¿Tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres? No te metas conmigo, no te metas en lo que no te importa. ¿A poco no se pone a veces así la gente? Cuando empiezas a ministrar, a evangelizarlos y tantas cosas más. Tú no eres nadie para decirme lo que yo tengo que hacer. Además, ni te metas en mi vida, no seas metiche. Son tremendos luego. Y otros hasta bofetada te dan, trancazos te dan. Y otros van más allá, como les aconteció a estos, ¿no? Los afrentaron y los mataron. ¿De quién está hablando? Aquí. Si nosotros somos bíblicos, ¿de quién puede también estar refiriéndose o a quién está aludiendo? ¿No les aconteció eso a los profetas que Dios envió a Israel una y otra vez para llamar a su pueblo a un arrepentimiento? ¿Y qué hicieron con ellos? ¿Les hicieron caso? No. ¿A quién se puede referir también aquí, si tú lo quieres ver así? A Juan el Bautista. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Porque él predicaba que una vez salvo, siempre salvo y que nadie va a perder su salvación? ¿Porque él enseñaba que de la predestinación, etcétera, etcétera? No. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque él le dijo a una persona que era un adúltero y a una mujer una adúltera. Y a la gente no le gustó que le dijeran que era adúltero, adúltera. Lo metieron a la cárcel. Era tan grande el odio de la mujer que pidió la cabeza de Juan el Bautista para que ya no le dijera, deja tu adulterio. Amados, el pecado ofende a Dios. El diablo quiere que la gente siga en su pecado y lo está logrando a través de ese tipo de engaños, de diferentes doctrinas dudosas y engañosas y sacadas fuera de lugar de su contexto bíblico. ¿Qué dice el versículo 7? Dice el 6. Y a otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está preparado. Mas los que fueron convidados, ¿qué dice? No eran dignos. Pero aún así fueron ¿qué? Convidados. ¿Pero por qué no fueron dignos? Porque no quisieron hacer caso al llamado. Pero fueron convidados, ¿o no fueron convidados? Fueron convidados. Entonces, si la gente se pierde, ¿es por culpa de Dios? No, es porque la gente no quiso atender a la voz de Dios, al llamado de Dios. Qué interesante. No eran dignos. ¿Por qué no fueron dignos? Pues unos se fueron a su labranza, otros se fueron aquí, otros se fueron allá, otros siguieron en sus pecados, otros se rebelaron contra la verdad y se fueron contra los verdaderos cristianos, los verdaderos profetas, la verdadera palabra, y empezaron a señalarlos, y bueno, lo que ya hemos estado explicando.
O sea, en conclusión, no atendieron al llamado por esto. Pues no fueron dignos. Definitivamente ya no fueron dignos. Pero fueron convidados, ¿no? Y dice el versículo 9, id pues, fíjese nada más el corazón de Dios. ¿Cuántas invitaciones llevamos? ¿Cuántas insistencias? 1, 2, y esta es la tercera insistencia. Fíjate lo que dice la Biblia. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, ¿a cuántos? ¿A unos elegidos? ¿A unos escogidos nada más? ¿A cuántos? ¿A cuántos halléis? ¿A cuántos halléis? ¿Te das tú cuenta de lo que hay en el corazón de Dios? ¿A cuántos halléis? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces el llamado es para todos. El llamado de Dios es para todos. El llamado de Dios para que se arrepientan es para todos. Para que crean es para todos. Para que vayan a la gloria eterna es para todos. Y bueno, hay muchos pasajes que nos dejan ver que Dios no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? Sino que la persona proceda ¿a qué? A un arrepentimiento. Pero bueno, ¿cómo termina la historia? Pero antes entonces fueron llamados, malos y buenos, fueron convidados. Todos son convidados a la gloria eterna. Pero hay que ir preparados. ¿Tú cómo vas a una boda? Cuando te invitan a una boda. Cuando alguien se casa, ¿cómo vas? ¿Te vas con tu peor ropa o tu mejor ropa? Es más, hasta tú ves, tienes buena ropa, pero no, hasta estrenas mejor. Vas y compras una buena ropa, ¿cierto o no? Estrenas, porque vas a un evento importante. ¿O has visto tú una boda que alguien vaya con lleno de aceite, todo greñudo, así como un tipo mecánico, un tipo albañil? No porque esté yo aquí denigrando ni nada por el estilo, porque son trabajos honestos y todo, y no cualquiera es un mecánico y no cualquiera hace una casa, ¿no? Pero es un trabajo sucio, en cierta manera, y no porque sea sucio, la persona sea sucia, sino porque así es el trabajo. Yo tenía un trabajo, era electromecánico, daba mantenimiento industrial en algunas empresas, y me ensuciaba, y así llegaba, íbamos al trabajo y todo, ya una reunión, pues ya me tenía que ir preparado, pero había veces que me ganaba el tiempo y todo, y llegaba así un poquito oliendo aceite y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero tú no vas a una boda así, ¿cierto o no? La gente va a una boda preparada. Si la gente va preparada a una boda, ¿cómo tienes que ir al cielo? Si eres invitado al cielo, ¿cómo tienes que ir? ¿Cómo tenemos que ir al cielo? ¿Sucios o limpios? Bueno, acá en el mundo material, pues vamos limpiamente externamente, ¿de acuerdo? Pero puede haber gente que vaya limpio a una boda externamente, pero por dentro está sucio, con malos pensamientos, lujuria, codicias y tantas cosas más, ¿cierto? No, así es el ser humano, que no tiene temor de Dios. Pero en la gloria eterna, todos somos invitados, pero no vamos a ir sucios. ¿A qué me refiero? Con pecado, con maldades, con mentiras. Eres invitado, pues ya llegué, Señor, y con tu mentirota. No vas a poder entrar. ¿Sí me explico? Ya llegué, Señor, y eres un adúltero, una codiciosa, una fornicaria, un fornicario. Pues olvídate, ¿no? O sea, si eres invitado, pero tienes que ir preparado. ¿Y quién hace que te prepares? ¿Quién te puede limpiar de maldad? ¿Quién te puede limpiar de pecado? ¿Quién nos limpia de pecado? ¿No es la sangre de Cristo? ¿Y a quién va a limpiar Cristo con su sangre preciosa? ¿A los que quieren seguir en su mala manera de vivir o a los que se arrepienten? Y a los que creen. ¿Te das tu cuenta? La Biblia es muy clara, pero la gente tiene que tomar decisión. La salvación, dicen por allí, estoy de acuerdo, es personal. La salvación es personal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo voy a ser salvo si primero se entrega a mi esposa, o si primero entrega a mi esposo, o primero se entrega a mi papá, o si se entregan mis hijos, entonces yo me entrego. No. La salvación es personal, ¿de acuerdo? No depende de que si alguien se entrega o no se entrega.
es de que tú te entregues y decidas creer y atender al llamado de Dios, porque Él es el que se acerca, ¿no? Si Él no se acerca a nosotros, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Entonces la salvación sería por obras. Él tiene que acercarse a nosotros y Él nos llama y da una palabra y da una predicación, lo que tú quieras, y viene su Espíritu Santo y convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es donde debe de atender a ese llamado, a ese acercamiento que Dios está dando con cada uno de nosotros o con cada persona. Muy bien, entonces, ¿qué dice Mateo 22:14? Ya para cerrar este punto, ¿quiénes son los llamados? Ya vimos quiénes, todos, y son muy pocos los que realmente toman decisiones correctas. ¿Qué dice Mateo 22:14? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y ya vimos por qué son pocos los escogidos. Pero ahora regresemos a Romanos 8. Ya estamos por finalizar. ¿Sale? Vamos a Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Volvemos al punto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí nos encontramos la palabra predestinó, pero ¿para qué los predestinó? ¿Para qué los predestinó? ¿Para que fueran siempre salvos y jamás se perdieran y etcétera, etcétera? ¿O porque fueron los elegidos y escogidos que van a ir a la gloria eterna? No, fíjate lo que dice, ¿para qué los predestinó? Entonces, aquí la predestinación tiene un propósito. ¿Cuál es? Para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen del Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que nos arroja aquí las Sagradas Escrituras. Hay un propósito, hay un porqué. ¿Y para qué los escogió Dios y para qué los predestinó? Los escogió para esto, amados. Para glorificar a Cristo a través de sus vidas. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Más santos, más amorosos, más cristianos, más pacientes, humildes, etc. Entonces Dios predestinó a estos que habían sido conocidos previamente por Dios a lo que ya explicamos. Y vamos también a ver el propósito de Dios para todos aquellos que Él ha predestinado, ¿no? Entonces lo dice el versículo 30, Romanos 8:30, ¿para qué los predestinó a estos? Del versículo 29. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿para qué los llamó? Para purificarlos, para limpiarlos, para justificarlos, para que también ellos fueran glorificados. ¿Cuándo una persona va a ser glorificada? Pues cuando llegue la gloria eterna, ¿de acuerdo? Entonces ahorita, aquellos que Él ha escogido, que ha justificado, que ha perdonado, etcétera, que están caminando ahorita en salvación, pues todavía no han sido glorificados. Todavía no han sido glorificados. No hemos sido glorificados, no ha sido glorificado. ¿Hasta cuándo uno va a ser glorificado? Pues hasta que uno vaya a la gloria eterna y tengamos que, según Pablo, guiado por el Espíritu Santo, un cuerpo diferente, ¿verdad? En fin, no quiero tocar ahorita este punto, ¿no? Entonces, aún todavía no se cumple este punto, pero sí ha justificado y sí hay una transformación, etcétera, etcétera. Bueno, y a los que predestinó para ser como Jesús, a eso también llamó, para justificarlos, para hacerlos partícipes de su gloria. Eso es lo que nos dejan ver estos pasajes. Sé que hay otros pasajes más, no quiero hacer largo la enseñanza, y con toda la intención no los voy a tomar, pero si alguien tiene duda y sabe de alguna manera que hay algunos otros pasajes, que sé que los hay, claro que también tienen una explicación, los podemos ver si gustan, pero ahorita no los vamos a tocar, porque sí sé que es un tema un poquito
difícil, ¿no? De explicarlo en una hora, ¿no? O sea, en una hora. No es un tema para una hora. Ok, último punto de esta enseñanza. ¿Qué dice la Biblia de la predestinación calvinista? ¿Qué dice la Biblia de la predestinación calvinista? Como ellos lo creen. ¿Qué es lo que creen? Repito, ellos lo creen de esta manera: que Dios creó seres humanos para salvación y a otros los creó para condenación, para mandarlos al infierno. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto que ellos creen? Vamos a refutar esa creencia, que no es así. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento dice, y puse yo aquí: al pueblo que Dios libertó de Egipto, que salió liberado de las plagas y de la muerte de los primogénitos, los hijos de la promesa, los ya elegidos, Dios les dijo las siguientes palabras. A todos ellos Dios les dijo lo siguiente. Deuteronomio 30, 19 y 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué les puso Dios a este pueblo delante o de frente? Dos caminos. Si tú lo quieres ver así: camino de vida, camino de muerte. La bendición y la maldición. ¿Y qué dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Libre albedrío. Pero ¿qué les recomienda Dios? No escojas el camino de muerte. No escojas el camino que te va a llevar a la perdición. Escoge el camino de vida. Escoge el camino de vida. Escoge el camino de bendición y no de maldición, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces la gente toma sus decisiones. No es porque Dios los haya elegido para condenación, para mandarlos al infierno. ¿De acuerdo? Versículo 20. ¿Cuál es el camino de vida? Es este: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Verdad que está muy clara la palabra de Dios? Jeremías 21, 8 y 9. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, la gente toma sus decisiones. No es porque Dios los haya predestinado con ese mala voluntad de condenarlos a todos, al 70% de la humanidad. Para nada, hermanos y amigos. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ya vimos que es lo que Dios le mandaba al pueblo, ¿no? Que escogiera el camino de vida. Pero dice el 9: el que quedare en esta ciudad morirá a espada. El que no obedeciere mi palabra, el que no guarde mis mandamientos, será condenado. Se perderá por desobediente. Podemos nosotros también decirlo así, ¿no? Entonces, el que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Tremendo era lo que estaba pasando el pueblo de Israel, Judá y todos ellos, las 12 tribus, todos. Pues ya no había escapatoria, venía el juicio, venía en este caso el cautiverio, todo a consecuencia de su pecado. El pecado tiene consecuencias, amados. Pero vemos aquí que Dios le dijo aún ellos: mira, ya no hay escapatoria. La única escapatoria para que tú vivas, para que no mueras, para que no te maten, es que vayas y con los caldeos, no pelees con ellos, etcétera, etcétera. Y si no, pues vas a morir. Pero es tu decisión. Y hubo gente que no hizo caso, y otras sí hicieron caso. Unos murieron y otros no. Y dice el 10: porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová.
de ese pueblo que él había escogido. ¿Por qué hay un problema aquí, el Dios de los cielos, con este pueblo? ¿Por qué este pueblo tiene un problema con Dios? Porque este pueblo estaba en rebeldía, estaba quebrantando los mandamientos de Dios, había quebrantado los mandamientos de Dios. Entonces, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. No hay escapatoria. ¿Cómo podemos aplicar para nuestros tiempos? Ok, Jesús vino y nos dijo que hay un infierno. Y nos dice quiénes son los que van a ir a ese lugar. Y no son los que obedecen, ¿verdad? Sino son los que desobedecen, los que no creen en Dios, los que no han entregado su vida a Cristo, los que están en rebeldía, los que aman su pecado, los que no se han arrepentido. Ese es el destino que les espera. Pero también Jesús nos vino a decir que hay un cielo, que hay una gloria eterna, que puedes ser salvo, pero que tienes que atender a su llamado. Amén. A su llamado. Recordemos lo que dice Proverbios 11, ¿verdad? Fíjate lo que dice Proverbios 11:7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. En pocas palabras, cuando uno está en vida, uno puede, y Dios te llama, Dios te acerca y te hace el llamado, uno tiene que atender a ese llamado. Si alguien decide no tomar o hacer caso al llamado, entonces, y le llega a pasar algo, llega a morir, aunque tenga una religión o vaya a una iglesia, etcétera, si está en maldad, si está en pecado y no se arrepintió, etcétera, cuando él muere en su impiedad, dice la Biblia, perece su esperanza. O sea, ya no hay una oportunidad para el arrepentimiento o para que la persona sea perdonada. Va rumbo a la condenación eterna. ¿Pero por qué? Porque murió ¿en qué? En impiedad, en desobediencia, en su mala manera de vivir. Se pierde la persona por sus actos, por no haber tomado en cuenta a Dios en su vida. Vamos a ver el Nuevo Testamento, ya estamos por finalizar. Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes. Vamos a ver algunos solamente, ¿no? Vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la predestinación como lo creen los calvinistas? Ya vimos que dice Antiguo Testamento. Difiere. Ahora el Nuevo Testamento. Juan 6:37. Fíjate lo que dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. No le echo fuera. El Padre llama. El Evangelio, ahí está la palabra, la predicación. Arrepentidos. Dice Cristo que a todos aquellos que atiendan a ese llamado, que lleguen a Él, que vengan a Él, el que a mí viene, no le echo fuera. Sean de los que sean. No les echa fuera si uno va a Cristo con un corazón adecuado. ¿No? No es porque Dios así los haya elegido para condenación o perdición. Juan 6:40, que dice la Biblia. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo, que cree a Cristo, que cree en el sacrificio de Cristo, etcétera, etcétera, y que atiende al llamado de Cristo, al Evangelio de Cristo, y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel. O sea, la invitación está abierta. El llamado es para todos, no para unos cuantos, es para todos. No para unos elegidos, es para todos. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Los que creen en Jesús, atienden al llamado de Cristo, deciden creer en Él. Juan 6:50 y 51. Dice la Biblia, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. ¿Qué se necesita para no morir eternamente? Tener a Cristo, ir a Cristo, comer la palabra de Cristo, etcétera, ponerla por obra. Y dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, si alguno,
O sea, no son muchos, son pocos los que comen de ese pan, los que atienden al llamado de Cristo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida ¿de quién? ¿De quién? ¿De unos elegidos? ¿De unos cuantos? Por la vida del mundo. Todos los seres humanos de todas las tribus, lenguas y razas, si atienden, son llamados y atienden al llamado de Dios, Cristo les da vida eterna. Pero a los que no atienden al llamado, se van a condenar. Se van a condenar. San Juan 3:16 y 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, a todo ser humano. ¿En qué se manifiesta ese amor de Dios? Que se despojó de su único Hijo, que entregó a su precioso Hijo. ¿Con qué intención? Para que todos los que están en el mundo, que crean en Él, que crean en Cristo, ¿qué va a pasar? No se pierdan, mas tenga vida eterna. Y dice 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, todas las personas, sean salvos por Él. ¿Pero qué se necesita para ser salvos? ¿Creer en quién? En el Hijo. Creer en Jesús. Eso es lo que se necesita para creer en Jesús. ¿Pero qué dice el 18? Hasta el 21 vamos a leer, es hermoso. Hasta ahí vamos bien. Pero dice el 18, el que en Él cree no es condenado. ¿Quiénes no van a ser condenados? Los que creen en Jesús. Pero el que no cree, de todos los que están en el mundo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queda a un lado la manera como enseñan los calvinistas la predestinación. ¿De acuerdo? Siguiente pasaje. Y esta es la condenación. ¿Cuál, Señor? Que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. La verdad, el verbo de Dios hecho carne. ¿Y qué hizo el mundo? La gente voluntariamente, las personas que no decidieron creer. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. O sea, no quisieron dejar su mala manera de vivir. No quisieron apartarse de su pecado. Siguiente. Porque todo aquel que hace lo malo, pecado, mentira, enojo, envidia, todo lo que es pecado, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que realmente hay cristianismo, hay amor, que hay pues una verdadera entrega al Dios de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Hechos 17:30, ¿qué más dice Dios con respecto? ¿Qué dice más el Nuevo Testamento con respecto a lo que creen o cómo enseñan los calvinistas la predestinación, que están errados? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Hechos 17:30 y 31. ¿Qué dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿A quién manda Dios? ¿A unos cuantos? ¿A unos elegidos? ¿A un porcentaje? ¿A 2,000 millones de habitantes? ¿O entran los 7,000 millones? Entran los 7,000 millones. ¿Qué dice la Biblia? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandan a todos los hombres en todo lugar, en cualquier nacionalidad, en cualquier país, en cualquier parte de la República Mexicana, que están en pecado, que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda a todos los hombres.
Y nos dice el por qué. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El llamado del arrepentimiento, ¿son para unos cuantos, para unos elegidos, o son para todos, o para todo el mundo? ¿Verdad que son para todos? No es que Dios haya escogido a unos tantos para perdición y a otros para salvación. No, el llamado de Dios es para todos. 1 Timoteo 2, 3 y 4, fíjate lo que dice la Biblia. Dice la Escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. 4. ¿Qué es lo bueno? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde están que solamente son unos cuantos que Dios quiere? No, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Los 7,000 millones. Todos. Él quiere que sean salvos. Pero para que sean salvos, ¿qué tienen que hacer? Venir al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia es clara. Último pasaje. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios pide a todo ser humano. Y quiere. Dios no quiere la muerte del que muere. Muchos son llamados, pero la verdad es que son pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos atenderán al llamado de Dios. ¿Por qué pocos? Porque no dejarán su pecado, no querrán dejar su pecado. Esos muchos que se van a perder, no van a querer dejar su mala manera de vivir. Esos muchos no creerán en Cristo y seguirán creyendo en los engaños de la serpiente antigua. Eso es lo que significa predestinación. Y esto, el diablo está utilizando a las personas o denominaciones para mal informar, mal explicar lo que viene siendo la doctrina de la predestinación, que ya hemos visto de qué se trata, la predestinación bíblica. En conclusión, ¿existe la predestinación? ¿Es bíblica la predestinación? ¿La Biblia habla de la predestinación? Sí, y le hemos explicado de qué manera. No es nada como lo aplican en otros lugares. Y eso está trayendo confusión y la gente se está autoengañando y dice, pues bueno, o sea, Dios ya sabe sí que yo voy a ser salvo, ¿no? O sea, Agustín o Juan Calvino estaba seguro de que él estaba de ese grupito, de que Dios lo había predestinado para ser salvo, ¿no? Y jamás iba a perder su salvación. Y así, las gentes que enseñan eso, es como los testigos de Jehová, ¿no? O sea, los 144,000, ellos ya están contaditos. ¿Quiénes? Ellos piensan que son ellos, ¿no? Pero pues la Biblia no dice que sean los testigos de Jehová, sino te habla del pueblo judío, 12,000 de cada tribu. Bueno, no voy a entrar en ese punto, pero los testigos se meten ahí, ahí nosotros nos metemos, cabemos porque cabemos. Y ya entre los 144,000, pues ya no caben, porque la secta tiene millones de seguidores. Entonces, ¿dónde van a acabar? Pues ya no están, es que esos 144,000 nada más son los que van a ir a la gloria eterna, y los otros vamos a estar en el paraíso. O sea, en fin, tantas cosas. Amados, tengamos cuidado con los engaños de la serpiente antigua. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es luz, Señor.